El hundimiento del Titanic es un evento que ha dejado una huella imborrable en el rostro de la humanidad moderna. Aunque la tragedia ocurrió hace más de 100 años, el ciudadano medio aún sabe del supuesto barco insumergible, pero pocas personas saben lo que realmente ocurrió a bordo. Hoy en día estoy viendo 10 hechos increíbles sobre el Titanic. Bienvenidos a Viaje Narrativo. Está bien documentado que el Titanic tenía muchos patriotas ricos debido a la notoriedad de los barcos insumergibles. Los ultra ricos del mundo se alinearon para subir a bordo. Esto incluía a un hombre de negocios estadounidense llamado John Jacob Astor. El cuarto no solo era el hombre más rico a bordo, se cree ampliamente que es el hombre vivo más rico en un momento. El valor en el momento de su muerte era de $87 millones, es equivalente a 2,3 mil millones de dólares cuando se ajusta a la inflación. Una tienda dejó atrás una serie de logros. Era un veterano militar condecorado y también escribió una novela de ciencia ficción popular llamada Un viaje a otros mundos. Como las generaciones de Astor antes que él, también ganó millones en bienes raíces. En 1897 Astor built el Hotel Story, apodado el hotel más lujoso del mundo en la ciudad de Nueva York contigua. El Hotel Waldorf, propiedad de un primo de la tienda y rival, William. El complejo se hizo conocido como el Hotel Waldorf Astoria y sigue siendo uno de los hoteles más emblemáticos del mundo. Más de 100 años después, una tienda pereció trágicamente con su perro de la familia, Kitty, su esposa y su hijo por nacer. Niño que estaba a bordo logró sobrevivir y heredó su prodigiosa riqueza. Violetta Joseph es la mujer más afortunada o la más desafortunada del mundo dependiendo de su percepción. Ella era una enfermera británica que creció en Argentina. Tenía 24 años cuando abordó por primera vez el Titanic, donde ella trabajaba como enfermero. Joseph no estaba del todo dormido cuando el Titanic golpeó el iceberg. Ella escribió más tarde: me ordenaron subir a la cubierta con calma, los pasajeros paseaban, me quedé en el mamparo con las otras azafatas observando a las mujeres arrojar a sus maridos antes de subir a los botes con sus hijos. Después de 8 horas, Joseph se convirtió en uno del pequeño porcentaje de pasajeros y tripulantes del Titanic rescatados por el Carpathia. 4 años más tarde estaba a bordo del barco gemelo del Titanic, el Britannic, cuando se hundió en el mar Egeo debido a una explosión inexplicable. El Britannic se hundió dentro 55 minutos matando a 30 de las 1.066 personas a bordo. Las autoridades británicas plantearon la hipótesis de que el barco fue golpeado por un torpedo o golpeó una mina plantada por las fuerzas alemanas. Estado a bordo del RMS Olympic, el mayor de los 3 barcos hermanos, cuando chocó con un buque de guerra británico llamado HMS Hope. Aunque no se hundió, aún así fue notable que estuviera a bordo de los 3 desafortunados barcos antes de que James Cameron fuera conocido como uno de los cineastas más exitosos de todos los tiempos. Fue un cineasta de ciencia ficción que intentaba crear un éxito de taquilla de gran presupuesto sobre el hundimiento de un crucero. Hace 100 años. La película era Titanic y rápidamente se convirtió en la película más popular de la historia cuando llegó Titanic. Estrenada en 1997, fue la película más taquillera de todos los tiempos con una taquilla mundial de más de $1.800 millones. Según algunas medidas, fue la película más vista de la historia. Pero la película no fue barata de producir, tampoco costó la friolera de $200 millones que, especialmente en la década de 1990, el dinero era una tonelada de efectivo. Hoy en día, esto equivaldría a $360 millones. Pero aún más sorprendente es el hecho de que la película fue más costosa de producir que el Titanic original. Fue construido en 1912 por un costo total de $7,5 millones, incluso ajustados a la inflación, que es solo $190 millones, 10 millones por debajo del presupuesto de James Cameron. Sin embargo, el esfuerzo de Cameron resultó ser mucho más exitoso que el del desafortunado barco del mismo nombre, a pesar del hecho de que el Titanic fue el barco más grande jamás construido. En el momento del hundimiento, todavía tomó 73 años encontrar sus restos.
Comprensiblemente el océano es vasto e incluso después de numerosas misiones de rescate dedicadas, el público nunca supo dónde descansaba. Al final, las autoridades se dieron por vencidas y muchos pasaron décadas antes de que el Titanic fuera descubierto por accidente. El descubrimiento del Titanic en 1985 provino de una investigación secreta de la Marina de los Estados Unidos de 2 submarinos nucleares destrozados. La Guerra Fría, pero la Marina juró guardar el secreto sobre el asunto hasta hace poco, el 1 de septiembre de 1985. Una expedición francesa-estadounidense encabezada por el famoso oceanógrafo estadounidense Dr. Robert Ballard encontró el Titanic a más de 2 millas por debajo de la superficie del océano usando un sumergible no tripulado llamado Argo. Este descubrimiento le dio un nuevo significado al hundimiento del Titanic y dio origen a nuevos sueños en la exploración del océano. El propósito inicial del viaje era descubrir si había algún desechos nucleares que quedaron de los submarinos cercanos, pero al final la misión fue fructífera y condujo al descubrimiento submarino más famoso de la historia. No es ningún secreto que el hundimiento del Titanic fue un desastre mortal, pero la verdad es que la gran mayoría de los pasajeros murieron en los escombros. Más de 1.500 personas murieron en el desastre marítimo mientras que 705 personas sobrevivieron. El investigador Chuck N.S.E. procesó los números desglosando la demografía de los sobrevivientes y encontró que el 97% de las 144 mujeres pasajeras de primera clase fueron rescatadas, mientras que solo el 32% de sus se salvaron. 175 homólogos masculinos. Finalmente descubrió que los pasajeros masculinos de segunda clase eran los peor alimentados en términos de supervivencia, con solo 14 de enero del 68 que lograron salir con vida. La tasa de supervivencia total para las mujeres fue del 74%, mientras que la tasa de supervivencia masculina fue del 20%. La tragedia es que el barco albergaba a muchas mascotas de la familia. Aunque sus alojamientos se abrieron después de que el barco comenzara a hundirse, solo 2 de ellos lograron sobrevivir para una pasajera llamada Anne Elizabeth Ischue. Esto puede haber llevado a su propia muerte. La leyenda dice que probablemente murió porque lo hizo. No quiere dejar atrás a su gran danés. Después de que el barco comenzó a hundirse, una mujer fue vista en el agua con los brazos congelados alrededor de un perro. Al final, ella era solo una de las 4 mujeres de primera clase que perecieron. Eliza Gladys Milvine Dean era una cartógrafa funcionaria británica y la última sobreviviente del hundimiento del RMS Titanic. A los 2 meses de edad, también era la pasajera más joven a bordo. Los decanos no habían elegido estar a bordo del Titanic, pero debido a una huelga de carbón fueron transferidos al barco y lo abordaron como pasajeros de tercera clase. Y Southampton, su padre, sintió el crujido de la colisión del barco con el iceberg en la noche del 14 de abril de 1912 y subió a investigar. Regresó a su camarote diciéndole a su esposa que vistiera a los niños y subiera a cubierta, aunque ella no lo recuerda. Dean y su madre y hermanos sobrevivieron mientras su padre perecía en el trágico accidente. Tan pronto como Dean llegó a la orilla, los reporteros la abarrotaron con la esperanza de tomar una foto del titánico bebé. Casi 100 años después falleció en su casa de ancianos en Inglaterra. Sus cenizas fueron esparcidas desde una lancha en los muelles de Southampton, donde el Titanic zarpó en los últimos años de su vida. Sus facturas de vivienda fueron pagadas por Leo DiCaprio, Kate Winslet y James Cameron. El Titanic era un barco singular con algunas estadísticas locas para respaldarlo. Por ejemplo, el barco medía 883 pies de largo, quemaba 825 toneladas de carbón al día y usaba más de 10,000 de luz. Aunque muchas personas fallecieron durante el accidente, en realidad hubo 2 trabajadores que fallecieron durante la construcción. Además, el ancla era tan pesada que se necesitaron 20 caballos para transportarla. El Titanic tenía una capacidad máxima de 3.500 pasajeros, aunque había aproximadamente 2.300 a bordo cuando zarpó.
Hundido de estos había 13 parejas en luna de miel. Esta no era una forma muy festiva de celebrar su matrimonio. Cada bote salvavidas tenía una capacidad de 65 personas, aunque solo hay 28 en el primer bote. El Titanic estaba equipado para transportar 65 botes salvavidas, pero solo tenía 20 a bordo porque asumieron que nunca los necesitarían. A bordo había 1,000 botellas de vino y 40.000 huevos frescos se bebían. 14.000 galones de agua potable todos los días. Milagrosamente el Titanic recibió 6 advertencias de iceberg antes de finalmente chocar con un enorme monolito helado. El 31% de los pasajeros sobrevivieron, pero el 53% podría haber sobrevivido si el barco hubiera sido preparado adecuadamente. El barco descansa actualmente a 12.600 pies bajo el nivel del mar. El Titanic fue el barco más grande del mundo para su época. Era más largo que el famoso Lusitania construido en 1906 por más de 100 pies. El propio Lusitania tenía 790 pies de eslora. Antes de la construcción del barco hubo que modificar 3 atracaderos en el astillero de Belfast para acomodar el Titanic y sus 2 barcos hermanos, el Britannic y el Olympic. También al otro lado del Atlántico hubo que modificar las modificaciones hecho al muelle en el puerto de la ciudad de Nueva York para recibir estos barcos más grandes. El Titanic y sus barcos gemelos no tuvieron la distinción de ser los barcos más grandes durante mucho tiempo, a pesar de que tenían 883 pies de proa a popa. En 1934, el crucero de lujo Queen Mary se llevó el honor de ser el barco más largo y más grande. Superó la longitud del Titanic en 136 pies. Tenía 1019 pies de largo, lo que equivale a más de 3 campos de fútbol colocados uno al lado del otro. No fue sino hasta la década de 1990 que otro crucero, el barco, fue construido más largo que el Queen, pero el barco actual más grande del mundo eclipsa absolutamente al Titanic con 18 cubiertas y 7 vecindarios. El Symphony of the Seas de Royal Caribbean es el barco de cruceros más grande del mundo con 1188 pies. Es más de 300 pies más largo que el Titanic, y puede albergar a un exceso de 5.000 personas más. La flota de Frederick es un hombre británico que es famoso por una razón muy desafortunada, junto con el vigía Reginald Lee, que estaba de servicio a bordo del Titanic cuando el barco chocó contra el iceberg. Para proclamar iceberg justo delante en la noche del 14 de abril, el Titanic comenzó a acercarse a un área conocida por tener icebergs. El capitán alteró ligeramente el rumbo del barco para dirigirse más al sur. Sin embargo, mantuvo la velocidad de su barco de aproximadamente 22 nudos. Flota y Lee estaban estacionados en el nido de cuervo de un Titanic. Su tarea se hizo difícil por el hecho de que el océano estaba inusualmente tranquilo esa noche porque habría poca agua rompiendo en su base. Un iceberg será más difícil de detectar. Además, los binoculares de Crow's Nest faltaban. Flota más tarde atestiguó que si tuvieran binoculares, él creía que podrían haber salvado el barco. Aparentemente esta información pesó en su espíritu porque la flota se ahorcó en 1965. Resulta que las noticias falsas han existido durante al menos 100 años. Al escuchar que el Titanic hundió, a casi todas las agencias de noticias, incluida la Daily Mail, Belfast Telegraph y El Mundo, informaron que no hubo víctimas a bordo para mantener la calma. Sin embargo, esto también dio falsas esperanzas a las familias de los pasajeros, que se enteraron de que sus amigos y familiares fallecieron en un cruel giro del destino en Baltimore. Sun's Evening Sun del 15 de abril dedicó toda su primera página al desastre bajo el cartel de buenas noticias y titula que todos los pasajeros del Titanic son trasladados a salvo en botes salvavidas en el mar, pero otros periódicos tenían la misma historia. En Nueva York, The Evening Sun también exaltó a todos los salvados del Titanic después de la colisión. Algunos periódicos incluso informaron que el barco no se hundió. Historia de la asociación, que informa que el Titanic no solo estaba a flote sino que sus motores estaban funcionando. Gracias por ver Viaje Narrativo. Soy Rosa, nos vemos en el próximo vídeo.